servirá a salvar a otros. ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro o plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Cuando Jesús
Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hola, ¿cómo están a todos? Vamos ahora juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos ahora juntos. Muchas gracias a nuestro Padre Dios. Muchas gracias por salvarnos. Con tu palabra, con tu sacrificio, recibimos la salvación. Muchas gracias. Tenemos que vivir en este mundo para glorificar a tu nombre. Somos muy débiles ante ti. Por favor, enséñanos con tu sabiduría, con tu palabra. Estamos aquí para aprender tu voluntad. Por favor, ayúdanos para comprender tu voluntad correctamente. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Podemos ver muchas señales. Por favor, haznos más despiertos ante ti para hacer algo para tu gloria. Especialmente hay muchas almas perdidas. Por favor, danos el poder o la fuerza para evangelizarlos más y más. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 13 a 15. Josué capítulo 3, versículo 15 al 17. Desde 15 al 17 yo voy a leer Josué capítulo 3, versículo 15 al 17, ¿sí? Yo voy a leer. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sartán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Sí? Vamos a estudiar sobre una historia de Jordán, ¿sí? Las aguas de Jordán. Según la Biblia, Éxodo es una imagen de la salvación. Por medio de el poder de Dios, como sabe, el mar Rojo fue dividido en dos partes. Por eso los judíos satisfactoriamente escaparon de Egipto, ¿sí?
Además, en el campo los judíos pasaron más o menos 40 años, sí, por su desobediencia. Ellos malgastaron su tiempo en el campo. Pero finalmente ellos tuvieron que entrar a la tierra de Canaán. Para entrar en la tierra de Canaán, ellos tenían que pasar por las aguas de Jordán, ¿sí? No sé exactamente si la imagen de las aguas de Jordán, pero ese tiempo hay muchas aguas en el río de Jordán. Pero sorprendentemente, si por medio de la fe ellos pasaron por el río de Jordán en ese tiempo. Como yo expliqué, Éxodo es la imagen de salvación, ¿sí? Además, la tierra de Canaán es la imagen de cielo, ¿sí? Eso significa para entrar al cielo tenemos que pasar por el río de Jordán. Pasar por el río de Jordán significa hacer algo con la fe, ¿sí? Por medio de la fe podemos vencer las dificultades ante nosotros, ¿sí? Sin la fe, ellos no pudieron pasar por el río de Jordán. Igualmente, tenemos que tener la fe para vivir como los salvos. La Biblia dice, 15, la Biblia dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Sorprendentemente, cuando los sacerdotes llevaron sus pies en las aguas de Jordán, sorprendentemente el río de Jordán fue dividido en dos partes, ¿sí? Para ver el trabajo de Dios, sorprendentemente los sacerdotes tuvieron que poner sus pies en el agua de Jordán, ¿sí? Por medio de esto, ellos pudieron experimentar el milagro de Dios. De esta manera, para experimentar Dios, para experimentar nuestra fe en Dios, tenemos que hacer algo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Es fácil o muy difícil poner sus pies en el agua? Yo pienso que es muy fácil, ¿sí? Pero en ese tiempo, yo pienso que los judíos tenían miedo. Por eso, ellos no pudieron poner sus pies en el río de agua fácilmente. Por eso, los sacerdotes pusieron sus pies primeramente, ¿sí? De cualquier manera, para experimentar el trabajo de Dios, la fe es muy importante. ¿Qué significa tener la fe? Eso significa hacer algo con la fe, según la fe, ¿sí? Sin la fe, nadie puede experimentar a Dios. Yo deseo que ustedes sean usados por Dios más y más. Para ser utilizados por Dios, la fe es muy importante. Sin la fe, ustedes no pueden ser utilizados. Su vida será inútil. Somos los salvos, ¿sí? Somos los cristianos que recibieron salvación, que nacieron nuevo. Nuestra vida es diferente que otras personas. Tenemos que vivir este mundo con la fe. Para esto tenemos que hacer algo según la Biblia. Yo voy a explicar uno por uno cómo podemos experimentar el trabajo de Dios más con la fe, ¿sí? Vamos a estudiar uno por uno. Vamos a leer versículo 15, 13. Yo voy a leer. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan al arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas de Jordán, las aguas de Jordán se dividirán
porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Como sabe, si en sus pies hay la planta, ¿sí? Es muy fácil tocar el agua con su planta de sus pies. Es muy fácil. Pero igualmente Dios nos pide las cosas muy fáciles, ¿sí? Cuando nosotros hagamos las cosas muy fáciles desde la vista de Dios, podremos experimentar un milagro de nuestra vida. Poner nuestros pies en el agua. Tocar el agua con nuestros pies es muy fácil. Igualmente, Dios nos pide las cosas muy fáciles, ¿sí? Algunas personas pueden pensar, si obedecer a la palabra es muy difícil. No. Si Dios usualmente nos pide las cosas muy fáciles. Por eso Dios puede darnos los mandamientos que tenemos que hacer, ¿sí? Por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra acción, podemos experimentar el milagro de Dios en nuestra vida, cada momento, cada día, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Según la Biblia, guardar sus mandamientos no son gravosos. Es muy ligeros. ¿Sí? ¿Sí? Por eso podemos hacer sus mandamientos fácilmente. Desde nuestra vista, obedecer parece muy difícil, pero desde la vista de Dios, obedecer es muy fácil. Dios no puede darnos un mandamiento muy grave, ¿sí? Dios sabe de nuestra habilidad. Dios sabe de nuestro poder. Por eso, según nuestra habilidad, nuestro poder, Dios puede pedirnos hacer algo, ¿sí? Por eso podemos obedecer a su palabra. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Esto es la historia entre Elías y la viuda de Sarepta. En el pueblo Sarepta hubo una viuda, pero su vida era muy pobre, ¿sí? Capítulo 17, versículo 11. Yo voy a leer. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aunque esta viuda era muy pobre, sorprendente, Elías entró a su casa. Además, él le pidió darle pan, ¿sí?
las piezas de pan, ¿sí? Es muy sorprendido, ¿sí? Elías supo de su vida, Dios supo de su vida también, pero sorprendentemente, en ese tiempo, intencionalmente, Elías entró a la casa de una viuda muy pobre. Además, Elías le pidió si preparar pan para él. ¿Sí? Entonces, esta viuda parecía muy avergonzada. ¿Sí? Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sí? Únicamente, si ella tenía un plan, después de comer un pan, si ella y su hijo, si va a morir, si va a morir. Esto es su plan. Para ella, Elías pidió el pan, un pan, ¿sí? El pan. Por eso, si ella parece muy avergonzada, ¿sí? Porque Elías entró a la casa de una viuda muy pobre, intencionalmente. ¿Usted sabe de la razón? ¿Ustedes saben de la razón? Para bendecir su vida, para darles la vida de Dios, para darles la bendición de Dios suficientemente, para darlos la bendición de Jehová, para darles la oportunidad de experimentar el milagro de Dios. Elías entró a su casa intencionalmente, pero cuando ella escuchó la explicación, la petición de Elías, él tenía miedo. Por eso ella estaba muy avergonzada. Pero la Biblia dice, 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Sorprendentemente, constantemente Elías le pidió preparar una tortilla, un pan, ¿sí? Con la harina muy pequeña, con un aceite muy poco también, ¿sí? Pero sorprendentemente, esta mujer, esta viuda, lo obedeció a la palabra de Dios. Versículo 15, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 15, la Biblia dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Sorprendentemente, su situación no estaba bien. Ella lo hizo según la palabra de Elías, la petición de Elías, la palabra de Jehová. Por eso ella vio el milagro de Jehová en su vida. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sorprendentemente, su casa, su familia recibió la bendición de Dios. Su casa recibió la gracia de Dios, ¿sí? Además, ellos experimentaron
que la palabra es correcta, fue correcta, ¿sí? Ellos experimentaron, ¿sí? Experimentaron un milagro en Dios. Para hacerlos experimentar un milagro de Dios, Elías intencionalmente entró a la casa de una viuda pobre, ¿sí? Igualmente, tenemos que obedecer, tenemos que hacer algo según la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia, muchos mandamientos que tenemos que obedecer, tenemos que hacer. Entre estos, esta cosa es lo más importante también. ¿Qué es? Vamos a buscar Malaquí, capítulo 3. Malaquías, el último libro de Antiguo Testamento, ¿sí? Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Yo voy a leer. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Yo voy a leer. ¿Lobará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis lobado y disteis en que te hemos lobado en vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis lobado. 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Esto es la palabra de Dios. Diezmo o la ofrenda no es la ley es la palabra, es la Biblia. Sí, esto es un requisito de los salvos. Tenemos que ofrecer la ofrenda, tenemos que ofrecer el diezmo a Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa ofrecer el diezmo a Dios? Significa nuestra vida pertenece a Dios. ¿Sí? Dios nos salva, ¿sí? Por eso nuestra vida es de Dios, ¿sí? Pertenece a Dios. Para representar este caso, tenemos que dar a Dios el diezmo, ¿sí? Esto es nuestro derecho, nuestra responsabilidad. Esto es nuestro deber. Es muy importante, porque Dios nos pide darle diezmo. Hay la razón. Versículo 10, la Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es la promesa de Dios. Para bendecirnos, Dios nos pidió dar o ofrecer el diezmo. Esto es un requisito, es un mandamiento de Dios para los salvos. Por medio de esto podemos recibir la bendición. Dios puede bendecirnos, ¿sí? Bendecirnos, ¿sí? Por eso es muy importante dar el diezmo a Dios. Según la Biblia,
Esto es la petición de Dios. Tenemos que preparar la primera cosa para Dios. ¿Sí? ¿Qué significa la primera cosa? ¿Sí? Dios es lo primero en nuestra vida. ¿Sí? Por eso, después de recibir su salario, su sueldo, ¿sí? Sueldo, usted tiene que preparar el diezmo para Dios. Esto es preparar algo primeramente, lo primero para Dios, ¿sí? No está bien. Después de gastar su dinero para comprar algo, que pagar su renta, o si yo tengo poco dinero, yo no puedo ofrecer este dinero para Dios. No está bien, ¿sí? Después de recibir su salario, lo primero usted tiene que preparar el diezmo para Dios. Esto es la postura correcta ante Dios. Entonces Dios puede darnos la bendición mucha. ¿Sí? La Biblia dice, no dar el diezmo, no ofrece la ofrenda, significa robar algo de Dios. Entonces, los salvos no pueden recibir la bendición de Dios finalmente, correctamente. ¿Sí? Versículo 9. Yo voy a leer 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Sorprendentemente, los judíos no fueron correctos, no fueron honestos ante Dios. Por eso ellos no prepararon el diezmo correcto ante Dios. Por eso ellos fueron maldecidos por Dios. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos ante Dios. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser honesta. Por medio de la vida honesta, Dios puede utilizarnos. Pero podemos engañar a Dios. Podemos robar algo de Dios. Esto es no ofrecer el diezmo. ¿Sí? Versículo 7. Yo voy a leer. Porque yo Jehová no cambió. Por esto, hijos de... 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis en que hemos de volvernos. Sorprendentemente, sus corazones no estaban bien, porque ellos pecaron mucho. Por eso ellos quieren volver a Dios, ¿sí? Volver a Dios. ¿Cómo ellos pudieron volver a Dios? La Biblia dice, 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y disteis en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Según la Biblia, por medio de la ofrenda correcta, por medio del diezmo correcto, nuestro corazón puede ser restaurado. ¿Sí? Nuestro corazón puede volverse a Dios. Para experimentar el milagro de Dios, para recibir la bendición de Dios, ofrecer el diezmo o la ofrenda es muy importante. Dios no nos pide hacer las cosas muy difíciles. Desde nuestra vista, desde el punto de nosotros, preparar el diezmo o ofrecer la ofrenda parece muy difícil. Pero desde la vista de Dios es muy fácil. Porque Dios va a preparar la bendición para nosotros cuando nosotros obedezcamos. ¿Sí?
Mire, si imagínase si sobre la viuda en Sarepta. Ella está muy pobre, ¿sí? Por eso ella no pudo preparar nada para Elías. Pero Elías entró a su casa intencionalmente. ¿Por qué? Para bendecirle, ¿sí? Sorprendentemente, ella obedeció a la palabra de Dios, aunque su situación no estaba bien. Aunque ella tenía miedo de hacerlo según el mandamiento de Dios, ella lo hizo. Por eso ella recibió la bendición. ¿Sí? Porque Dios nos pide si preparar el diezmo o ofrecer la ofrenda para bendecirlos, ¿sí? Para bendecirlos, para hacerlos experimentar su poder. Por eso tenemos que hacerlo de todo nuestro corazón. Es muy importante en nuestra fe. Todas las personas son muy egoístas. Ellos no quieren sacrificar su vida. Tenemos que sacrificar para Dios. De cierto, dar el diezmo no es el sacrificio. Esto es nuestro deber como los salvos para recibir la bendición. ¿Sí? Seguramente Dios va a mantener su palabra por medio de nuestra obediencia. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 28. Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 20. Esto es el voto de Jacob. Sí, Génesis capítulo 28, versículo 20. Yo voy a leer. Génesis capítulo 28, versículo 20. Yo voy a leer. Hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diréis, el diezmo apartaré para ti. Esto es el voto de Jacob. En el lugar de Betel, él hizo el voto. Esto es, después de regresar a su pueblo, él va a dar el diezmo para Dios. Sí, pero lamentablemente, si él no lo hizo inmediatamente. En otro lugar, si Jacob había trabajado por 20 años. Después del trabajo de 20 años, él regresó a su pueblo. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 31. 31, versículo 13. Génesis capítulo 31, versículo 13. Yo voy a leer. 31, versículo 13. Yo voy a leer. Yo voy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Después de trabajar por 20 años, él tuvo que regresar a su pueblo. Él tenía que regresar a su pueblo inmediatamente, pero lamentablemente él
posponer, ¿sí? Él pospuso, ¿sí? Pospuso, ¿sí? Pospuso. En vez de regresar a su pueblo directamente, él se quedó en un lugar por mucho tiempo. Vamos a buscar 33, capítulo 33, versículo 18. 33, versículo 18. Yo voy a leer. Génesis capítulo 33, versículo 18. Yo voy a leer. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Patán Aram, y acampó delante de la ciudad. En vez de regresar a su pueblo, pues se va, él acampó en el lugar de Siquem, sí, por mucho tiempo, porque él pospuso al regresar a su pueblo. Él propuso guardar su voto, ¿sí? Su responsabilidad a dar el diezmo a Dios. ¿Qué pasó en este tiempo? Sorprendentemente, su hija tenía un problema. Capítulo 34, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Versículo 2, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sorprendentemente, su hija, Dina, la hija de Jacob, tenía un problema, ¿sí? Ella estaba violada, ¿sí? Violada, ¿sí? Ella fue violada por un hombre en este lugar. Porque esto es el castigo de Dios. Esto es la disciplina de Dios, ¿sí? Lamentablemente, Jacob no se preparó el diezmo para Dios inmediatamente. Él propuso. Por eso, lamentablemente, su hija fue violada por alguien. Igualmente, tenemos que guardar nuestro deber ante Dios, ¿sí? Para recibir la bendición. ¿Sí? Esto es nuestra responsabilidad. Si desde nuestra vista, esto es muy, muy difícil, pero desde la vista de Dios es muy fácil, ¿sí? Por eso Dios nos pide hacerlo para Dios, para nosotros, ¿sí? Para nosotros. Como si una viuda pobre en Sarepta, ella recibió la bendición por su obediencia. Para recibir la bendición de Jehová correctamente, tenemos que llevar nuestros pies a las aguas de Jordán, ¿sí? Desde la vista de Dios es muy, muy fácil, porque por medio de esto podemos experimentar el milagro. Por eso tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerlo. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21.
Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Yo voy a leer. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Sí? Como yo expliqué, la primera cosa es de Dios. ¿Sí? Tenemos que preparar, tenemos que poner las cosas, las primeras cosas en nuestra vida para Dios. Esto es nuestro deber. Tenemos que hacerlo, ¿sí? En vez de, antes de gastar su dinero, su salario, usted tiene que poner el diezmo para Dios, ¿sí? Usted tiene que sacar el diezmo para Dios. Esto es nuestro deber. Entonces, Dios puede hacer un milagro para su vida. Usted puede experimentar un milagro en Dios. Además, su vida va a ser bendecida. Sí, finalmente. Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, es muy, muy importante. Por esto, nuestra fe puede aumentar. Esto es mi deseo también. Esto es el deseo de Dios también. Si para experimentar a Dios tenemos que hacerlo, ¿sí? Para ser usados por Dios, nuestra vida tiene que ser honesta. Especialmente tenemos que ser honestos en la ofrenda y en diezmo, ¿sí? Por esto podemos recibir la bendición de Jehová mucho. Queremos ustedes sean bendecidos más y más por Dios, ¿sí? Vamos a regresar a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 3. Yo voy a leer. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La Biblia dice, si ellos, los judíos, tenían que seguir el arca, ¿sí? El arca de pacto, ¿sí? En vez de mirar la condición de ellos. En este tiempo, muchas personas se le unieron. Por eso ellos, si podrían, ellos pudieran guiarse, ¿sí? Guiarse. Sí. Nosotros no podemos pasar por las aguas de Jordán. Sí, es muy peligroso. Sería imposible. Nadie quiere pasar por las aguas. No. Esto es el mandamiento de Dios. En lugar de mirar la situación o el río de Jordán, ellos tenían que mirar el arca solamente, el pacto, ¿sí? ¿Por qué? Por esto podemos experimentar el milagro en Dios. ¿Cómo podemos experimentar un milagro? ¿Cómo podemos experimentar el poder de Dios? Cuando nos enfoquemos en la palabra solamente en la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos experimentar un milagro. En el domingo pasado yo expliqué sobre Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo.
Igualmente, la palabra es la promesa de Dios. Esto es un pacto, ¿sí? Por eso la promesa de Dios no puede cambiar. Por eso, en vez de mirar la situación, tenemos que mirar la promesa en Dios. ¿Sí? Entonces podemos experimentar el milagro en Dios. ¿Por qué? Dios va a mantener su palabra. Dios no puede mentir. Él tiene que hablar la verdad. ¿Sí? La palabra es la verdad siempre. ¿Sí? Vamos a buscar. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Hace algunos días yo me sonrié muchas veces. ¿Usted sabe de la razón? Hoy en día, como sabe, por la pandemia, casi todas las personas tienen que ponerse la mascarilla, ¿sí? Las mascarillas, ¿sí? Por eso en la calle casi todas las personas se ponen las mascarillas. Además, en la tienda, en el supermercado, ellos tienen que mantener la distancia social. 6 pies, ¿sí? Yo estaba muy sorprendido por las personas. Ellos mantienen el orden o que la regla del gobierno muy bien. ¿Por qué? Para protegerlos. Para proteger su salud. Sí, además, ellos parecen muy obedientes al gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos tienen miedo a coronavirus. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Yo voy a leer. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice, en la iglesia hay la columna de ¿qué? La verdad, sí, la verdad. Significa, si en la iglesia hay la palabra, en la iglesia si hay la voluntad de Dios. Por eso podemos obedecer a la palabra en la iglesia. Es muy importante, ¿sí? Como yo expliqué, en ese lugar, las cosas alrededor de ellos tenían que mirar el arca, ¿sí? El arca de pacto. Por eso ellos pudieron experimentar un milagro de Dios. Como yo expliqué, hoy en día muchas personas mantienen la regla de gobierno para mantener su salud. Ellos tratan de mantener, ¿sí? La distancia social. Ellos tratan de mantener, ¿sí? Una regla. Por eso, usualmente todas las personas se ponen las mascarillas. Sí, es muy vergonzoso, sí, vergonzoso. Como sabe, este país fue establecido según la idea de libertad. Pero ellos usualmente siguen, ¿sí? Ellos siguen la regla de gobierno muy bien para su salud. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es más temeroso? ¿Donald Trump o Dios? Dios, ¿sí? ¿Cuál palabra es más importante? ¿La regla o la palabra? ¿La regla, el gobierno o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Pero usualmente, muchas personas ignoran la palabra en la iglesia. Además, ellos respetan la palabra de Donald Trump, la regla. ¿Por qué? Ellos no tienen miedo a Dios.
la palabra de Dios está ignorada por los salvos. Ellos tratan de guardar todos los mandamientos de el gobierno. Sí, póngase mascarillas. Sí. Mantenga la distancia social. Sí. ¿Qué tal la palabra de la iglesia? ¡Ey! No. A mí no me gusta seguir la palabra. En esta parte a mí no me gusta escuchar la palabra. No. ¿Está bien? No es correcto. La palabra de Dios es más alta, más alta que las palabras en ese mundo. Pero para guardar su salud, sorprendentemente, las personas no quieren venir a la iglesia. Ellos no quieren reunirse para escuchar o tener la comunión. Pero ellos mantienen la palabra de gobierno muy bien. Esto es muy vergonzoso ante Dios. Dios va a estar muy decepcionado por esto, Tenemos que seguir a la palabra solamente, en vez de escuchar otras cosas. Pónganse las mascarillas, venga a la iglesia, no. Hay la diferencia, Por eso nuestra fe no puede aumentar. Por eso nosotros no podemos experimentar el milagro de Dios. Y vamos a buscar Segunda de Timoteo, Efesios capítulo 3, lo primero. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 9. En el estudio de la Biblia en sábado yo usé esta palabra, Efesios capítulo 3, versículo 9 y 10. Yo voy a leer. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 10, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sorprendentemente, en la iglesia hay la sabiduría de Dios. En la iglesia hay la palabra o la voluntad de Dios. Por eso podemos obedecer a la palabra en la iglesia, no está bien ignorar la sugerencia o la palabra en la iglesia. Porque en la iglesia hay Dios, hay la existencia de Dios. Para experimentar un milagro en su vida, para experimentar la promesa de Dios, tenemos que obedecer a la iglesia o a la palabra. Es muy importante. Yo tengo una pregunta. Si ustedes respondan correctamente, yo voy a preparar un regalo para ustedes. Eso es mi promesa, Yo tengo una pregunta. En este mundo, ¿quién es lo más necio? En este mundo, ¿quién es lo más necio desde la vista de Dios? ¿Quién es lo más, tonto? Tonto en este mundo, desde la vista de Dios. Lo siento. Nadie puede responder correctamente. Yo voy a darle la respuesta correcta en la Biblia. Vamos a buscar Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26.
Proverbios capítulo 26, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La Biblia dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Esta persona es lo más necio, ¿sí? En este mundo hay algunas personas que confían en su propia opinión en vez de la sugerencia o la sabiduría en Dios. Ellos son muy necios, lo más necios ante Dios. Podemos cometer los mismos errores. En vez de obedecer a la palabra, podemos confiar en nuestro pensamiento. Por eso, entonces, ellos no pueden experimentar la promesa de Dios en su vida. ¿Sí? Pastor, sí, mi pensamiento es correcto. No. Si tenemos que confiar en la palabra en vez de confiar en nuestro pensamiento para su fe, para su vida mejor. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 5. Isaías. Isaías capítulo 5. Versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Yo voy a leer. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sí? Sorprendentemente, hay algunas personas que dicen, lo malo es lo bueno, o lo bueno es lo malo, ¿sí? ¿Es correcto? No. Esas personas van a ser maldecidos por Dios, ¿sí? Maldecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos cometen estos errores. Versículo 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Sorprendentemente, ellos confiaron en sus propios pensamientos o opiniones. Por eso ellos fueron maldecidos por Dios. Es muy necio confiar en nuestro pensamiento. Según la Biblia, nuestro corazón es muy engañoso. Por eso no está bien confiar en nuestro pensamiento. Es muy necio confiar en su opinión o su pensamiento. En vez de esto, tenemos que mirar el arca de pacto, ¿sí? En vez de mirar las cosas mundanas. En vez de escuchar las reglas de este mundo, tenemos que escuchar la palabra. Esto es más importante para experimentar la fe. Si por medio de la situación, nuestra fe puede disminuir, porque podemos tener miedo, ¿sí? En vez de esto, tenemos que hacer algo para Dios, ¿sí? Esto es la fe. Vamos a regresar Jueces capítulo 3. Si para experimentar los milagros en Dios, tenemos que obedecer a la palabra de Dios o la palabra en la iglesia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden experimentar el milagro. Además, su fe puede aumentar también.
Vamos a regresar Jueces capítulo 3. Josué capítulo 3, no Jueces. Josué capítulo 3. Perdóneme. Josué capítulo 3, versículo 1. Yo voy a leer. Josué se levantó de mañana y él y todos sus hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Para pasar por Jordán, Josué se levantó de mañana muy temprano. ¿Por qué? Su corazón estaba muy despierto para hacer algo para Dios. ¿Sí? Él tenía la pasión de Dios. Por eso él era muy diligente. Vamos a buscar Josué capítulo 6, versículo 12. Josué capítulo 6, versículo 12. Yo voy a leer. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Antes de hacer algo para Dios, ante Dios, él estaba preparado. Entonces, él se levantó muy temprano, especialmente en la mañana. ¿Sí? Igualmente, para hacer algo en Dios, tenemos que estar despiertos. ¿Sí? Tenemos que ser más diligentes. Por eso podemos experimentar un milagro en Dios. Yo puedo compartir una experiencia en la iglesia. Yo conocí un hermano en Corea. Él había estado en la iglesia por mucho tiempo, pero cada domingo él llegó a la iglesia muy tarde. Usualmente él llegó muy tarde, más o menos a las 12 o 11:30. Sorprendentemente, aunque él estaba en la iglesia por mucho tiempo, lamentablemente él no sabía nada. Por medio de la conversación, yo me di cuenta de, su ignorancia. ¿Por qué? Él no comprendió nada de la iglesia. ¿Por qué? Él era muy perezoso, ¿sí? Perezoso. Vamos a buscar Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 21. Algunas personas me dicen, pastor, yo he estado en la iglesia, yo he permanecido en la iglesia por 2 años, 3 años. Pero tenemos que comprender la Biblia más y más, ¿sí? Considerado el tiempo de la vida cristiana, ¿sí? Éxodo capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Sí? Esto es sobre el maná. ¿Sí? Para recoger el maná, los judíos se levantaron muy temprano. ¿Sí? Pero la Biblia dice, 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol calentaba, se derretía. Sorprendentemente, con el paso del tiempo, ellos no pudieron recoger el maná apropiadamente por el sol. ¿Sí? El sol. Para recoger
hermana, ellos se levantaron muy temprano, pero yo pienso que hubo las personas muy flojas. Ellos no pudieron levantarse temprano, ¿sí? Ellos durmieron más y más. Por eso, ellos no pudieron recoger el maná apropiadamente. Por eso, ellos no tenían la comida suficiente. Sí, ellos no pudieron comer suficientemente. Podemos cometer los mismos errores. ¿Sí? Podemos ser muy flojos para recoger el maná en nuestra vida. Es muy importante llegar a la iglesia a tiempo. Es muy importante asistir a la comunión a tiempo. Es mejor asistir a la comunión 10 minutos antes de empezar. Es mejor esperar, ¿sí? Esperar el empiezo, ¿sí? Empiezo de la comunión, ¿sí? ¿Sí? Es más importante. Por ejemplo, si nuestra comunión, si por ejemplo, la comunión va a empezar a las 4:30 p.m. de la tarde. ¿A qué hora ustedes tienen que asistir? A las 4:20, ¿sí? 10 minutos antes de empezar. Cada domingo, si la palabra va a empezar a las 10:50, ¿sí? ¿A qué hora ustedes tienen que llegar a la iglesia? ¿Sí? Más o menos a las 10:30. Sería mejor, ¿sí? Para escuchar bien, para comprender bien, ustedes tienen que estar preparados, ¿sí? Como Josué. Para hacer algo para Dios, él se levantó muy temprano. Por eso, él experimentó un milagro, la promesa de Dios en su vida. Cada momento, él se levantó para preparar algo. Igualmente, para asistir a la comunión, para asistir al estudio, para asistir a la iglesia, llegar a la iglesia, tenemos que estar preparados. Eso significa que tenemos que llegar más temprano, tenemos que asistir más temprano también. No está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Sí, vamos a empezar la comunión. ¿Sí? Perdón. Yo no sé. Yo ya olvidó. ¿Es correcto? No. ¿Sí? Tenemos que estar preparados, ¿sí? Es lo más importante. Por medio de esto, nuestra fe puede aumentar. Tenemos que recordar el horario de nuestra comunión, el sermón, la palabra también, ¿sí? La predicación, ¿sí? No está bien olvidar este horario. Eso significa que ustedes no están preparados para escuchar la palabra o asistir a la comunión. ¿Cuál ustedes pueden comprender de la comunión, de la predicación, sin la preparación correcta? ¿Sí? Por eso tenemos que estar preparados ante Dios para recibir más, escuchar más o aprender más. Entonces, Dios puede bendecirlos, ¿sí? Además, ustedes pueden experimentar el milagro en Dios, según la fe. ¿Sí? Y vamos a buscar Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Versículo 30. Perdón. Capítulo 24, versículo 30. Yo voy a leer. Pasé junto al campo de hombre perezoso y junto a la viña de hombre falto de entendimiento. 31, vamos a
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esto es el campo de los hombres perezosos, flojos. ¿Sí? Sorprendentemente, 31. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Sí? Sorprendentemente, su campo estaba lleno de los espinos en vez de los frutos, las verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Él era muy perezoso. Según la Biblia, el campo significa nuestro corazón. Nuestro corazón es como el campo, ¿sí? Según la Biblia. San Mateo capítulo 13, la Biblia dice, nuestro corazón es como un campo. Por medio de su perezosa, su corazón estará lleno de los espinos. Según la Biblia, los espinos significan las preocupaciones. ¿Sí? Preocupaciones. Sus corazones pueden estar llenos de muchas preocupaciones de este mundo. ¿Sí? Además, la Biblia dice, ortigas habían ya cubierto su faz. Como sabe, ortigas parecen muy brutales, ¿sí? Brutales. Igualmente, las personas perezosas pueden gritar fácilmente, pueden enojarse fácilmente, porque no hay la paz en su corazón. Además, la Biblia dice, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Sorprendentemente, los muros de su corazón, su corazón puede estar destruida, ¿sí? Por eso ellos pueden ser atacados por Satanás. Hay los muros de la palabra en nuestro corazón, pero por medio de la vida perezosa, el muro de nuestro corazón puede ser destruido, ¿sí? Por eso tenemos que ser más diligentes, ¿sí? Tenemos que estar despiertos ante Dios. Esto es mi petición también. Usted tiene que asistir a la comunión 10 minutos antes. Por favor, lleguen a la iglesia o 15 minutos o 20 minutos antes. Sería mejor para su vida cristiana. ¿Me explico bien? ¿Sí? Sería más importante. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 21. Versículo 25. Vamos a leer juntos capítulo 21, versículo 25. Vamos a leer juntos 1, 2, 3. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La Biblia dice, el deseo del perezoso le mata. Eso significa espiritualmente los perezosos pueden morir. Eso significa ellos van a perder la energía. Porque los salvos tienen que unirse más seguido. Por medio de esto, podemos ser más diligentes, podemos renovar nuestro espíritu. ¿Sí? Nuestro corazón puede ser renovado por medio de la diligencia, ¿sí? Diligencia. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1.
1 de Pedro capítulo 4 versículo 1, yo voy a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Tenemos que sufrir más, porque el sufrimiento para Dios es como el arma, la arma, ¿sí? La arma de corazón, la arma de nuestro espíritu. ¿La arma o el arma? La arma, ¿sí? La arma. ¿Por qué? Por medio del sufrimiento en Dios, sorprendentemente, espiritualmente, podemos ser más fuertes, ¿sí? Por eso tenemos que sufrir más para Dios. En vez de estar en su casa, es mejor venir a la iglesia. Para venir a la iglesia, ustedes tienen que levantarse más temprano. Además, las mujeres o las demás tienen que ponerse la maquillaje. Además, ustedes tienen que vestirse, ¿sí? Todo es la preparación para Dios. Por esto, ustedes pueden escuchar bien, además su fe puede aumentar. Sí, pastor, eso es así, mal gasto de mi tiempo. Sería mejor estar en la casa. Si yo necesito, o si vestirme, o si ponerme la maquillaje, sería muy confortable estar en mi casa. A mí me gusta así quedarme en mi casa en vez de ir a la iglesia. ¿Es correcto? No. Por medio de esta postura, su fe puede ser muy débil. Además, sorprendentemente, su corazón va a estar lleno de los espinos. Además, los muros de su corazón van a ser destruidos. Entonces, su corazón está lleno con las cosas mundanas. Por eso tenemos que ser más diligentes, tenemos que ser más apasionados, ¿sí? Ante Dios. Porque nuestra iglesia está abierta. Para mí, no, para ustedes. ¿Sí? Para ustedes, la iglesia está abierta para ayudar su fe. Por favor, vengan más seguido. Aún miércoles también. Como sabe, cada miércoles hay la palabra, hay la predicación en la iglesia. Vengan, en vez de estar en la casa. Sería mejor. Antes de la pandemia, los miembros de la iglesia venían a la iglesia casi todos los días. ¿Sí? Pero después de 3 meses o 4 meses por la pandemia, sorprendentemente, ellos se convirtieron muy perezosos, muy flojos. Por eso ellos no quieren movilizarse, ¿no? Moverse. Ellos quieren se quedar en la casa. ¿Por qué? Ellos están acostumbrados a su hábito muy malo. Tenemos que cambiar este hábito, ¿sí? De otra manera, podemos ser muy perezosos, ¿sí? Entonces, no podemos experimentar la promesa de Dios ni el milagro en Dios. Para experimentar Dios, para experimentar la fe, el milagro, tenemos que ser más diligentes, ¿sí? Eso significa con nuestro cuerpo tenemos que sufrir más y más. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Versículo 13.
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Es muy chistoso, ¿sí? Divertido. La Biblia dice, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. ¿Es correcto? Quizás no. Sorprendentemente, los perezosos tienen muchas excusas. ¡Oh! Hay coronavirus en la calle. En el camino de la iglesia hay el coronavirus. Por eso yo no puedo ir a la iglesia. ¿Es correcto? No. Sí, yo pienso que la iglesia es muy segura. Porque si cada mañana, en domingo, tratamos de poner desinfectantes, sí, cada mañana, cada domingo, para los hermanos, ¿sí? En comparación con otros lugares, la iglesia es más segura. En vez de supermercados, hospitales, la iglesia es más segura. No está bien poner las excusas por su, ¿sí?, floja, ¿sí?, por su perezosa. No está bien ante Dios. Tenemos que ser más diligentes para guardar nuestra fe, para experimentar un milagro de Dios. Deseo que ustedes sean más diligentes para Dios. Esto es la manera de complacer a Dios. Tenemos que agradecer, tenemos que agradar a Dios, ¿sí?, por medio de esto. Hay muchas almas perdidas, tenemos que salvarlos. Para esto tenemos que ser más diligentes, ¿sí? No está bien poner las excusas. Las personas que no pueden guardar sus pensamientos, sus corazones, no pueden salvar a otras personas. Sería imposible, ¿sí? Tenemos que pensar. Hay algunas cosas en nosotros. Tenemos que pasar por Jordán. Entonces podemos llevar más almas perdidas a Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos pasar por el río de Jordán? Primero, como te expliqué, tenemos que poner nuestros pies a las aguas, ¿sí? Es significa tenemos que obedecer. Tenemos que comportarte, tenemos que hacer algo para Dios. Como te expliqué, preparar el diezmo. Esto, si ofrece la ofrenda, es las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Por medio de esto podemos experimentar el trabajo de Dios. El segundo, tenemos que seguir la palabra en la iglesia en vez de nuestro pensamiento, ¿sí? Esto es más seguro. Por medio de esto podemos experimentar el milagro también. El último, tenemos que ser más diligentes para experimentar la palabra. Ustedes tienen que ser utilizados por Dios más y más. Estamos en los últimos tiempos. Las oportunidades de vivir para Dios son limitadas. Por eso tenemos que utilizar estas oportunidades para llevar más almas perdidas a Dios, ¿sí? Para esto tenemos que experimentar el milagro, ¿sí?, la promesa de Dios en nuestra vida cristiana, ¿sí? Vamos a orar juntos para terminar. Gracias a Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Aprendimos cómo podemos experimentar el milagro en ti. Tenemos que poner nuestros pies en las aguas de Jordán. Eso significa que tenemos que obedecer la palabra de ti. Además, tenemos que obedecer la palabra en la iglesia. Además, tenemos que ser más diligentes. Por favor, ayúdanos para experimentar más milagros en ti. Sabemos que tú estás vivo. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre.
confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero tome a mi alma
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón.